corredor que sea el núcleo de nuestra, lo principal de nuestra contratación. ¿Dónde podemos encontrar el formato actualizado de la generación de necesidad? En nuestra intranet, siempre de nuestra generación de necesidad. ¿Qué funcionarios tienen las atribuciones para realizar una generación de necesidad? Ya. Los servidores de qué funcionarios tienen las atribuciones para elaborar la generación de necesidad, los servidores de los órganos administrativos o técnicos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, qué planificación anual institucional. ¿En qué procesos estoy obligado a elaborar la generación de necesidad? Ya, absolutamente todas las adquisiciones que realicemos en el servicio. No, Karina pasa. No. En la parte de la responsabilidad de quienes tienen que firmar esta generación de necesidad, existirá un elaborado por, un revisado por y un aprobado por. En en el caso de la coordinación de ciencias forenses y medicina legal, variará en el revisado por, ya que existirá la firma del analista administrativo y del técnico, del coordinador técnico. Más el aprobado, que siempre será el coordinador del área requerente. Aquí me he permitido citar. Una pregunta, Martín. En el elaborado y aprobado, bueno, en el elaborado puede estar más de una firma. Se pueden elaborar dos, tres. De acuerdo al manual, solamente una persona, el técnico. Pero el técnico. Pero en verdad, perdón. El manual sí se puede, perdón, le puedo intervenir ahí, el manual sí se puede cambiar. En el tema de elaborado sí va a haber una firma, pero en el tema de revisado puede haber dos firmas, que es la firma del administrativo, del técnico, en el revisado como tal. Sí, para que vaya respaldado por la parte técnica y por la parte administrativa. En el revisado puede haber dos firmas. nada más, en el revisado. Seguir como que para dar No, es para desde la gente de antes. Y otra pregunta.
Esa ley, eso forma parte de los Todo eso llega a la formación de los es parte de la etapa prepa. Suele ocurrir que, por ejemplo, hay un equipo que necesita un mantenimiento y previamente se coordina con el proveedor de ese equipo, un informe de una red, o necesita ABC. Entonces, como técnicos, ustedes ratifican que en efecto necesitan hacer esa documentación, esa gestión previa, podría ser un elemento para determinar en sí ya la necesidad de lo que van a encontrar. Como una parte, porque va a haber otras. Pero sí hay cosas anteriores. No sé, tuvieron ese liderazgo que no podía consolidar porque no pertenecía al servicio. Ya Pero yo creo que nosotros sabemos antes de generar la ya van a explicar el proceso, por favor. Buenas tardes, compañeros. En este momento, pues vamos a introducirnos un poco en el tema de la generación. Perdón, Jesús, antes de que intervenga, sí me gustaría que las personas que están al último se pasen a la parte de adelante para que puedan escuchar mejor. Hay asientos vacíos acá. Entonces sí sería bueno que lo pasen acá para que puedan hacer preguntas y puedan escuchar mejor la presentación. Pues, Puede pasar la fila detrás de tal vez. Bueno, aquí también hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buenas tardes, ¿podría repetir? Por favor, regresen adelante. Gracias. No me pasa el certificado. Nuevamente, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la generación de necesidad, en este caso enfocada al tema específico de bienes. Sí, siempre es bueno iniciar en un conversatorio con alguna frase. En este caso, para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. Vamos a trabajar en función de esta situación, vamos a trabajar enfocados directamente en la generación de electricidad en el tema de bienes. Es súper importante que nosotros manejemos el tema normativo, debido a que somos servidores públicos. Y todo lo que nosotros vayamos a desarrollar tiene que estar enfocado, encaminado y relacionado con el cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. Es por esto que es fundamental que ustedes manejen el tema también normativo. ¿Sí? Dentro de la estructura que nosotros venimos manejando para la generación de necesidad, vamos a identificar la siguiente información. La siguiente información. Ok. Sí. Arrancamos con el reglamento general a la ley orgánica. En su artículo 44 nos habla específicamente de la determinación de la necesidad.
Y como para que ustedes tengan clara la situación, lo que decimos es que la generación de necesidad incorporará un análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad, la capacidad institucional instalada, de lo cual se plasmará en un informe de necesidad de contratación que será elaborado específicamente por la unidad requerida. Eso es fundamental para ustedes porque aquí contamos con muchas personas que son unidades diferentes. Entonces, esta partecita es la que a ustedes les faculta para que ustedes puedan realizar una generación de necesidad. Entonces, como servidores públicos, basados en este artículo, ustedes estarían amparados en lo que corresponde realizar una generación de necesidad. Y por otro lado, tenemos las normas de control interno, que nos habla acerca de la competencia, de la competencia profesional. Esto también tiene que ser súper, ustedes lo deben tener clarísimo. ¿En función de qué? Vamos a leer un poquito el resumen que hemos dicho y de ahí vamos a empezar a desarrollar esta información. La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como un elemento esencial las competencias profesionales del personal de la institución, acordes a las funciones y responsabilidades asignadas. Así que nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que corresponde hacerlo en función de nuestras responsabilidades y funciones. Independientemente de ser servidores públicos, cada uno de nosotros tiene una función y una responsabilidad asignada de acuerdo a su perfil, a su cargo y a su puesto. Entonces, eso también es importante. No es que yo porque soy técnico, yo porque soy administrativo, tengo que verme involucrado en todas las fases, en todos los procesos y tampoco en todas las instancias de la contratación. Eso para que ustedes lo tengan claro también en el sentido de que la competencia profesional, incluso ha habido exámenes de auditoría que tenían este tipo de competencia y que son objeto de análisis para una buena auditoría. Claro que sí. Beneficio, eficiencia o eficacia. Ahora eso cambiaría en la No, es que en el formato que tenemos dice beneficio, eficiencia y efectividad y tenemos los tres. Teníamos que ver. No hay que modificar. Habría que modificar el formato, no. Ok, continuemos. Ahorita vamos a hacer la exposición de todas las personas. Ustedes vayan anotando y respondiendo sus preguntas. Nosotros vamos a hacer una mesa de trabajo. Nosotros vamos a interactuar con ustedes en función de que les vamos a dar las preguntas y ustedes las preguntas que ustedes tengan también siéntanse en la apertura de realizarlas conforme vayan teniendo, pero sí anótense en las preguntas para que vayamos teniendo al final una ronda de preguntas en la que podamos interactuar los panelistas, ustedes como público objetivo, ¿ya? Entonces, incluye el conocimiento, la competencia profesional también incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente. Responsabilidades individuales relacionadas con el control interno, ¿sí? Entonces, basados en esta normativa, tenemos que esto es un trabajo de acción conjunta que permite tener un pensamiento tanto técnico como administrativo. Es ahí cuando empezamos a interactuar ustedes desde el ámbito técnico y como nuestro apoyo administrativo en función de que las cosas vayan fluyendo. Esto nos sirve para que nosotros podamos mantener una adecuada planeación de las necesidades de compra de la institución. Y pues, efectivamente, con esto vamos a satisfacer en la adquisición de los bienes y la sostenibilidad de los productos que vamos a ir necesitando. ¿Sí? Ok. Y una normativa que también quiero que ustedes la tengan siempre en mente es el tema de la actividad de control. Sí, la verdad es generalmente en todos los ámbitos. Toda actuación administrativa contará con una motivación suficiente, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos cuando estos correspondan. Y la norma de control interno en la que se basa la contratación como tal, nos dice que la ejecución de las compras programadas para el año
se va tomando siempre en cuenta, ¿sí? El consumo y el conectar la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente tomaría un trámite en realizarse desde su inicio hasta cuando llegamos a la consecución y a la obtención de los bienes, productos o servicios que vamos a requerir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto, un ejemplo claro de esto es que a veces comenzamos a realizar un proceso con tiempo mínimo. Y a veces no llegamos. Esto sucede cuando esto también mayor impacto en el tema de servicios. Digamos, si nosotros tenemos una garantía técnica, vamos a algo mucho más sencillo para que ustedes lo puedan asimilar, el tema de seguridad o de limpieza, ¿no es cierto? Si no tenemos los tiempos exactos y llegamos y algo sucede en el camino de trabajar el contractual, hasta llegar a la suscripción de contrato, si no llegaríamos al tener el contrato firmado, nos quedamos sin la provisión de un servicio que es fundamental para el desarrollo de la actividad de todos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que generalmente tenemos que siempre tener en cuenta los tiempos necesarios desde el inicio del procedimiento, desde esta parte que merece la conexión de necesidad, hasta cuando llegamos en buenos términos, llegamos a la suscripción de contrato y con esto pues a la prestación de servicio o a la adquisición de los bienes que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, el tiempo que regularmente tengo el trámite es presentado en documentos con firmas de responsabilidad de quién lo elaboró, de quién lo revisó y de quién lo aprobó. Generalmente, dentro de las nos manejamos de esta manera, ¿no? Una persona tiene que elaborarlo, situación de que exista dos o más firmas de algún aspecto, pero lo correcto sería manejar siempre esta metodología de elaboración, revisión y aprobación. Ok, vamos a hablar, en esta parte tenemos pues desagregado todo lo que corresponde al informe de generación de necesidad. En la primera parte que son los antecedentes, tenemos la referencia legal y la referencia documental. Esta ya es prácticamente la estructura, ¿no? En los antecedentes siempre vamos a tener la referencia legal, la referencia documental, que básicamente sería poner un poco en contexto lo que nosotros, la razón de ser de la institución, de que de pronto tenemos ahí alguna información de un documento específico sustancial de la motivación de la contratación como tal. Es un momento por lo que decía el doctor Luis, es prácticamente la información que tuviéramos a establecer la necesidad como tal, como que de unidad, a ustedes les debe llegar correo o necesidades o menos, y dicen, sabes que el equipo está fallando, de pronto puede haber una revisión, entonces que de áreas dicen, pues, vamos a ver si es que esto implica si tenemos de pronto garantía técnica, y si no, pues ya tenemos que ir sumando todas las necesidades para nosotros hacer un consolidado de esta necesidad y pues ya plasmarla dentro de la necesidad como tal. Eso es en base a la referencia documento. La justificación, para mi manera de ser, tendría que ser todo aquello que es como la base, es el cuerpo del alma de la generación de necesidad. Y es aquí en donde nosotros buscaremos afianzar todo lo que vamos a necesitar en la compra. Para esta justificación nosotros tenemos que hacer varias preguntas. ¿Sí? Entonces, dime. Perdón, que te interrumpo. Por ejemplo, la justificación según el proceso de mantenimiento, los informes que dijo el doctor, por ejemplo, eso en justificación o en referencia a los hospitales, el que me haya dicho el técnico que tengo que cambiar una Te agradezco mucho la pregunta. En este momento estamos hablando de niños. Más adelante, Tati nos va a absorber todas las preguntas con exposición de web. Ahí vamos, desde el inicio específicamente. Porque tenemos esta parte son los niños. Y para esto más adelante vamos a desarrollar demás servicios. Entonces, como les explicaba, para la justificación, vamos a tener que hacernos preguntas puntuales que nos van a servir como línea base para nosotros poder desarrollar una buena justificación. ¿No es cierto? En este caso, ustedes como técnicos tenemos que hacer la pregunta aquí. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Esta explicación viene de cuando una
tienes equipos, tienes minutos, tienes archivos. Bien, pero normalmente yo no puedo hacer las especificaciones tan directas como para estar englobando o direccionando la compra. Pero y ahí, ¿cómo yo haría hacer la compra? Realizar la sin englobar, pero también recibiendo un equipo de calidad que sirva a mi necesidad y que no cualquiera pueda utilizar, que no pueda participar cualquiera, pero también se cumpla necesidad. Es ahí en donde nos facultamos en el artículo 23, me parece que te habla de los estudios previos. Toda aquella información que tú necesites levantar o que puedas realizar la manera de un estudio, de una consulta, previo a la realización. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si yo necesito un equipo específico, pues tengo que empezar a revisar qué proveedores dentro del país o dentro del sector me pueden brindar ese equipo. ¿Por qué? Porque existe dentro del mercado de la salud, en el sector de la salud, existen varios proveedores que traen equipos similares. ¿Cuál es la diferenciación que se da? Eso se da mucho en el hospital también. Y generalmente las casas comerciales sacan ¿cómo te explico? La exclusividad del producto, ¿no es cierto? En sí, el equipo tiene similares características, el uno con el otro, pero en las casas comerciales, por asegurar la venta, ¿no es cierto? Por cerrar el mercado, lo que hacen ellos es sacan la exclusividad del producto o de la marca. Entonces, eso quiere decir que solamente yo puedo traer tal producto de tal marca, y eso me ata, ¿no es cierto? Me ata a que yo de una u otra manera tenga que poner las especificaciones cerradas en función de lo que yo necesito para garantizar que sea ese el equipo que yo requiero. Entonces ahí, ¿qué es lo que se recomienda generalmente? Es que se tenga apertura con más proveedores que puedan ofrecer productos similares, pero que no nos encierren en hacer esta exclusividad con un solo proveedor. Entonces, sí, demandaría un poco más de apertura de ustedes como técnicos, porque ustedes están en el medio. Recordemos que ustedes son las personas que manejan todo el tema técnico. Entonces, sí, ya sé que ven desde, no sé, mi invento en el hospital vendían como importadores directos, vendía Reda, Vasconcelos. Entonces, yo voy buscando proveedores de diferentes casas comerciales que me digan que me pueden brindar estos productos. O sea, pueden ser de origen alemán, puede ser de origen estadounidense, puede ser de origen, pero generalmente vamos a tener esa apertura. Pero si nosotros tenemos de pronto por agilidad del proceso, o de pronto no sé si un poquito también por comodidad, digamos un proveedor que todos los años ha vendido, que es bueno, que se retrasa de le pongo una que otra multa, pero si cumple, entonces me quedo con él, somos que nosotros mismos estamos allanándonos a que los proveedores, a los proveedores nos digan, sí, ¿cuál es la recomendación? Hacer un estudio un poco más amplio para que ese tipo de requerimientos no sean tan cerrados. Ese sería la recomendación. Quiero comprar una en el Ustedes deberían entender por qué quieren que se especifica. Porque si debe haber en el mercado, debe haber en el mercado más opciones que cumplen con las mismas condiciones que tú necesitas, o de pronto están mejores, pero de pronto, cuando un factor que podría incidir en esta decisión sería el tema del costo. ¿No es cierto? Un equipo que cumpla igual las mejores características puede estar en 100,000 y otro puede estar en 180,000. O sea, eso sí nos va a afectar en función de cómo estamos ahora en el tema de economía. Pero habría la manera como de abrir, como te explico, abrir estas especificaciones para tener los datos aparentes también, porque acuérdense que hay empresas que cada vez más van incursionando en los mercados, en el sector de la salud mucho más, porque se ha visto que es un muy buen negocio, y hay empresas pequeñas que van llegando y traen equipos de una u otra manera que son buenos, que son rentables y que pueden cumplir las funciones que el cuerpo está también estando demandando. Ahorita vamos a ver. Es simplificar. O sea, yo recuerdo que en algún momento alguien nos decía, pensó que todos son transfieres.
Si nosotros certificamos que necesitamos eso, pues eso no podemos comprar. Simplemente nosotros tenemos que tener el conocimiento técnico para justificar que vamos a necesitar tal o cual producto. Entonces, continuamos. ¿Qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué hago yo como técnico? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito y por qué lo necesito? Son preguntas fundamentales. ¿Cuánto produje antes? ¿Cuánto estoy produciendo ahora? Y como hablábamos como hablábamos también en la normativa, ¿y cuál va a ser mi proyección de uso? Son cosas que nosotros nos van a servir para nosotros cada vez ir abriendo más del espectro de qué es lo que tenemos que hacer y cuánto es lo que tenemos que comprar. ¿Sí? ¿Cuánto tengo ahora? Importantísimo y fundamental. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Cuánto tengo ahora en stock? ¿Cuánto tenemos ahora en bodega, planta central? ¿Cuánto tenemos distribuidores técnicos en provincia, en territorio? ¿Y cuánto es lo que yo tengo acá? Y con lo que tengo, ¿cuánto puedo funcionar? ¿No es cierto? ¿Qué tiempo puedo funcionar de aquí en adelante? Sí. ¿Hasta cuándo me va a durar lo que pide? ¿No es cierto? Pasando nuevamente en la normativa que yo les había mencionado inicialmente, ¿no es cierto? Yo sé que tengo una bodega en planta central, la que, no sé, de unos 6 por 4 metros, no voy a comprar, y somos de biosimilada para unos 50, porque de pronto y en el momento de la compra están muy altos, de pronto no tengo donde almacenar, de pronto voy a tener que alquilar un lugar, puede ser la logística para arrendar un local, un lugar en donde un bodega que tenga que tener eso, producto de la mala observación que tengo, de la mala planificación que tuve para realizar esta compra. Entonces, son cosas esenciales que tenemos que ir manejando para que funcione, para que esto funcione de manera efectiva. Sí. Importantísimo también, tenemos que tener nosotros de estadísticas libres, y programas de estadística nos ayudan a ver muchísimo, a saber muchísimo de dónde estamos, qué terreno estamos pisando, porque las estadísticas nos van a determinar el tema del consumo, la prioridad, basados en las estadísticas, nosotros podemos determinar qué meses son pico, cuándo vamos a tener mayor demanda, cuándo va a haber un incremento o un decremento de tal o cual consumo de algún producto. ¿Sí? Esto muchísimo inventamos. Dime. Para poder poner cuánto tengo ahorita, se debe solicitar previo a la generación, por ejemplo, un insumo que esté distribuido a nivel nacional. ¿Cuánto tengo de una punta para saber que tiene este nivel? Aparte de los estudios previos que hablamos en la normativa, se acuerdan que hablamos de los estudios previos. Pero para mí, ¿saben qué me sirve? Sí, ustedes. Vamos a ver. O sea, los estudios previos, los estudios previos a generar ese informe, los deben desarrollar ustedes. Entonces, es parte de esta. Dígame. Pero digamos en el caso de que nosotros hiperactivos de biología y planta quinta ya no tiene registro, se ponga, planta quinta ya no tiene registro. Yo planta quinta no tiene registro. Eso quiere decir que como yo necesito que llamar a todos los centros forenses a nivel nacional para hacer esto. Sí, basado en un principio de razonabilidad, se supone que tú como representante representante lo suficiente como para poder determinar a otros lugares. Sería tipo que tú como representante que Mi persona encargada, responsable de la parte de laboratorio de biología, está en provincia. O sea, en realidad no debería pasar eso. Justamente se supone que existe un análisis y que los pedidos se los debe hacer mensualmente por esta razón. Entonces, yo se supone que te entrego para un mes los insumos, alguna vez ya lo hemos conversado con ustedes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces ustedes me piden, me dicen, mándenme todo para todo el año y después necesitan aquí equipo, es cuando les toca hacer ese tipo de cosas, llamar a la zona y decir, ¿saben que aquí en Quito necesitamos? Manden. Les toca hacer eso. No debería, pero lo hacemos porque justamente pasa este tipo de cosas. Si las cosas se quedaran en poder y se estuviera mensualmente como deberíamos hacerlo, no pasaría, porque me pedirían a mí y yo tuviera y los entregaría. Pero mensualmente ustedes nos ponen siempre que del 1 al 5 podemos pedir, y de ahí no. Y si yo me quedo sin reactivo el 25, Pero es que tienes que tener una planificación. Justamente por eso, mira, por eso te digo que nos basamos en estadística, porque si yo sé, digamos, a nosotros en términos administrativos,
Yo sé que el mes de diciembre es difícil y que de pronto vamos a tener que hacer cosas mucho más allá de lo que corresponde, pero yo sé que son meses fuerte y yo voy a planificar mis vacaciones de diciembre. O no voy a, o sea, voy a intentar ajustarme a las cosas que yo necesito hacer para que las cosas funcionen. Entonces, es más por ese lado. Yo creo que el 25 puntos se determine lo Es que nosotros dependemos de solicitudes fiscales y de la cantidad de dinero que nos viene de cada perito. Esto se puede analizar porque me pongo un ejemplo. O sea, la gente no es que me pide exactamente para un mes, me dice, se me ocurre, ¿ya? Yo utilizo 1 litro de tal cosa al mes, pero como no sé qué pueda pasar, entonces te pido 2. Entonces, para el siguiente mes, te vuelvo a pedir 1 litro o 2 litros porque capaz no sé o no necesito y no te pido, o te vuelvo a pedir 2 litros más porque sí, por supuesto. Entonces, a eso nos referimos a planificación. Porque no pueden tampoco decir como que este mes lo utilicé, o sea, porque se supone que para hacer una planificación debería existir una cantidad promedio de lo que tú utilizas. Tú deberías saber el año anterior, más o menos promedio, cuánto utilizaste, porque incluso para levantar una generación de necesidad también necesitas información. Entonces, es tal cual. O sea, no es que tampoco, como el mes anterior utilicé 1 litro, ahora voy a pedir 1 litro y ya no me alcanzó y necesito más. Es lo que les digo, es cuestión de planificación. Solo por hacerles una aclaración. Sí, es verdad, nosotros nos basamos en estadísticas, pero también dependemos de varios factores. Uno es el incremento de delitos, rendición fiscal, hemos tenido casos de pandemias y paraliza el trabajo. Entonces, no es tanto, nosotros tratamos de ajustar, pero, o sea, yo te digo en la experiencia que tenemos. Sí hacemos la estadística, sí hacemos esa proyección, pero no necesariamente se cumple a resultados. Se puede variar, sí, puede ser que haga lo que Solo podríamos, ese caso específico que tú mencionas en este momento podría entrar dentro de una excepcionalidad. Porque si yo sé que en vez de aumentar todas las razones provisión me pide un poquito más. ¿Qué les pasa eso? les pasa de manera frecuente que se queden en reactivo, además de que los reactivos nos quedemos en reactivos normalmente haber más o que puede haber menos. En reactivos normalmente se les entrega datos validados por ustedes y tienen los equipos para poder conservar el reactivo. Y estamos buscando porque la generación de la necesidad de no tiene que conllevar el tema de superproducir, sí tiene que llevar el tema, y lo hemos hecho en sus casos, el tema de cuánto compré el año anterior, cuánto utilicé el año anterior, y lo hacemos en cada uno de los fondos. ¿Qué tanto utilicé? ¿Me faltó? ¿Me sobró? Y normalmente manejamos una solución de diferentes, porque lamentablemente sufrimos el tema de ola de violencia, donde nuestra proyección, y ustedes pueden ver su estadística, se da hacia la alta. Entonces ya decimos, bueno, vamos a ver si es que podemos comprar un poquito más. Sí pasan muchos factores institucionales. Nos pasa que tal vez aunque yo quiera comprar más, el presupuesto que tengo asignado no me lo permite. Y todo eso consta dentro de la justificación. Incluso yo puedo poner, necesito 100,000, no sé, necesito 800 reactivos de global o Y o lo que fuese. Pero como tengo una asignación específica, voy a comprar únicamente 700. ¿Por qué incluso me sirve eso? Porque si vuelvo a tener recursos, justifica que hay 100 adicionales que necesito adquirir, pero que en su momento no lo puedo hacer. Entonces, todo lo que se dice en el estudio previo, se viene respecto a todo el análisis. Eso, entonces, cuando preguntan a las que hace estudio previo, obviamente lo hacen los áreas de clientes, porque dicen, bueno, yo compré X número, utilicé X número, aún tengo en stock, porque incluso en muchos de los laboratorios el insumo ahorrativo lo tienen ustedes, y no lo tienen necesariamente el área de bodega. Aún lo tengo, y esto que tengo, este saldo me va a permitir abastecerme 3 meses más, de acuerdo a mi comportamiento. Esto puede variar, y por eso se llama planificación. Por eso tenemos, por ejemplo, el plan anual de compras públicas, que se reforma en cantidad de veces de acuerdo a las necesidades. Tenemos la PAP, el plan anual de la programación PAP, y todos son planificaciones para poder variar. Entonces se hace, sí, y más bien lo que lo piden, yo veo a la PAP, por ejemplo, son algunos informes como bioseguridad o el equipamiento para laboratorio. Entonces, sí es cierto que también hay que entender que ponemos un tiempo, y ese tiempo es porque necesitamos generar también los inventarios y los cards y los regresos y las actas de entregas y recepción. Entonces no puedo seguir todos los días, todo el tiempo. Por eso ponemos de 1 al 5, proyecten cuánto es lo que necesito. Si es que les falta
pasa, nos ha pasado también, no sé si a ustedes en genética, pero a otras áreas les ha pasado, en territorio les ha pasado, que se les acabó porque hubo un amotinamiento en Santo Domingo. Y se les acabó, no significa que la podamos dar, les toca darlo. No es lo común, no es lo ideal, pero hay que solucionar en su momento, pero no es una generalidad. Es la excepcionalidad. Lo genético es que según la ciencia yo haga mi preciso de qué es lo que voy a necesitar en el mes respecto de mi estadística anterior, de mi histórica anterior. Y trabajamos obviamente en histórico. Y en ese mes justo pase algo que sea esporádico y que se les dispare el consumo. Hay que pedir como una excepcionalidad. Para hacer la pregunta que se inició. Esto de que se tiene una información previo, se puede solicitar a bodega mediante correo. O sea, quiero ver la forma de que si yo no tengo hisopos, quiero comprar hisopos, pido por correo a Pau que me digan, no, de cualquier contrato que viene. Sí, el stock. Ya para identificarme que no tengo. Independientemente de cualquier situación, la unidad libre está abierta a cualquier. Ya te vendíamos amiga, ya. Ya vamos a explicar eso después del tema de la certificación, pero justamente por eso será el tema de la solicitud de la certificación. No te mueves. Pero esto es después de la generación que te pido antes para ponerlo como Eso sí se hace y lo hacemos en conjunto. Cuando hacemos la generación de necesidad, envío yo el correo, a Paola, no, antes, un correo. Envío yo a Paola el correo y ella te dice, ahí está todo activo cuando te entregue. Y es por eso que ustedes en la generación de necesidad me apuntan los carnes. Por eso que es una entrega que ella me hace porque yo lo tengo en la no, pero sí le hacemos el correo a Paola. Y de hecho lo hago yo. Sí, en la generación está. yo no estoy poniendo lo que estoy haciendo. Pero ahorita la certificación porque yo digo, ¿cómo te digo ahorita? Existe justificativo porque después hay la certificación de la pero ya está solicitando. Que ya no hay, ya no la hayan puesto en mi casa. De verdad que 24/7 la Pau. sí, pero eso que, lo cierto, ya, basándonos en este tema de estadísticas y gráficos, ¿no es cierto? Esto nos va a servir para que la información que podamos procesar vaya a ser coherente con las solicitudes que estamos haciendo, ¿sí? Y finalmente vamos a tener que ratificar la necesidad de la adquisición del bien. ¿Qué quiere decir? Que en un parrafito conciso, concreto, puede tener que decir, y efectivamente voy a necesitar tal o cual insumo, bien, reactivo, lo que corresponda, debido a todo lo que nosotros creemos y estamos basando en los estudios. Sí, de esta lámina, por favor, tengan muy en cuenta porque es parte del examen del día viernes 5 de la tarde. Vamos a continuar. Sí. En el punto número 3 vamos a hablar acerca de los objetivos, ¿no es cierto? Un objetivo tiene que ser consideración general para un objetivo. Un objetivo tiene que ser medible, alcanzable, realizable. Sí. Un objetivo tiene que verse estructurado en función de todas las cosas que vamos a realizar. Sí. Y un objetivo es la parte en donde desarrollamos el esquema de lo que queremos adquirir en este momento, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte vamos a tener un objetivo, una recomendación general sería de que se utilicen para la creación de este objetivo, se utilicen verbos en infinitivo, ¿no es cierto? Como adquirir, comprar, dotar, todo lo que ustedes puedan manejar, ¿no? Sí. Y tenemos también, ya vamos a presentar un ejemplo donde van a poder ustedes podrán apreciar una generación de necesidad de vida en donde estructurado este objetivo. Y objetivos específicos, de un objetivo general, vamos a sacar 1, 2, 3, hasta 3 objetivos específicos de lo que vamos a tener que hacer y para qué va a ayudar la especificidad de la adquisición de lo que vamos a comprar, ¿no es cierto? Después de eso hablamos de las especificaciones clínicas de PIB, para eso también me parece que era importante y hemos desagregado en una lámina independiente. ¿No es cierto? Las especificaciones técnicas. Recuerden ustedes, y esto es básico,
es ley. Sí, las especificaciones técnicas, y eso quiero que se grabe, las especificaciones técnicas son para bienes y los términos de referencia son para servicios. Eso es una ley, eso es una norma y eso es en nuestro medio, como servicios públicos, cultura general. Especificación técnica es bien. La referencia es servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va, qué nos dice qué nos dice un poco la normativa en función de las especificaciones técnicas? Que deben ser claras, completas, inequívocas. No deben presentar ambigüedades ni contradicciones que puedan propiciar diferentes tipos de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que ser lo más claros posibles de los fines que vayamos a estudiar previo a la decisión. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo básico. Sí, esta tablita que ustedes pueden ver aquí, esta tablita que ustedes pueden ver aquí, sí, es la que está en el formato actualizado en la internet. Sí, y contiene estas cuatro columnas que nos hablan del tipo de BIM y nos dice que pues vamos a tener que colocar aquí el tipo de BIM objeto de la adquisición o de la compra que vamos a realizar. Como ustedes pueden ver aquí, hay un ejemplo de sillas giratorias. Sí, la descripción del BIM. La descripción del BIM, que será detallar las características del bien objeto de la adquisición, material, tamaño, color, dimensiones, descripciones y todo lo que corresponde al BIM. Aquí podríamos hacer un paréntesis. Aquí podríamos hacer un paréntesis en función de dos cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver que existen bienes dentro de los bienes, ¿no? Existen bienes que están homologados, están catalogados, y bienes que no. Entonces, en este caso, cuando tenemos la descripción del bien, es mucho más fácil, en algún término, si así lo quisiéramos llamar, es más fácil tener características definidas. Digamos en los escritorios, un escritorio tiene que tener 1,20 por 60 de alto y eso va a ser un estándar porque es lo que determina una norma técnica internacional. Entonces, para ese tipo de bienes es muy fácil, sería prudente que ustedes también lo manejen de pronto en el tema de activos y ese tipo de cosas, pues sí deben haber normas técnicas que tengan de pronto los porcentajes, los mínimos, los máximos y ese tipo de cosas, pero generalmente es esto, ¿no es cierto? Es detallar las características del bien, objeto de la adquisición, material, tamaño, color, dimensiones, descripciones, y lo que corresponde en función de la característica de la descripción del bien. La cantidad requerida, tenemos eso basados en las estadísticas que habíamos hablado anteriormente, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra cantidad requerida, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Los lugares de empleo. Existe algo que más adelante les van a también a hablar a los compañeros y este año nos costó mucho y tuvimos que hacer algunas reformas, pero esta parte ahora también es súper importante porque ya dentro de nuestra planificación como tal, en la coordinación de planificación y en el área financiera, entiendo, ya se está tomando muy en cuenta este tema porque tenemos un parámetro geográfico que establece a dónde van a ir, a qué unidad o a qué dependencia o a qué centro forense van a ir destinadas las unidades que nosotros vamos a adquirir, los insumos, los bienes, lo que corresponda. Y esto, pues, antes como que no se le prestaba mucha atención, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vamos a comprar aquí, para acá, para Quito, y no es lo mismo que nosotros aquí generemos la necesidad, pero que una vez que se adquiera, sea distribuido en las diferentes unidades operativas. ¿Cuánto pregunta? ¿Qué dice la cantidad requerida? Yo creo que por ejemplo, se puede pedir una funda 500 o las unidades. Yo, por ejemplo, la empresa, la casa comercial, las fundas que proyectan. Y si yo pedí, ¿qué le digo? 750. A veces la caja o la empresa comercial tiene que sacar los 250, pero a nosotros no nos afecta con madera porque ya está manipulada. Entonces, a veces yo creo que hay problemas con bodega porque dicen, no, yo pedí eso y esto tiene que dar.
pero no es que nosotros queremos eso, sino la casa comercial y todas las casas comerciales a nivel nacional se manejan con esa cantidad. Estamos nuevamente en una excepcionalidad. Sí. ¿Qué es lo recomendable? A través de la resolución que hemos tenido, una de las recomendaciones más amigables que hemos tenido es que se lo haga en unidades de medida unitaria, ¿no es cierto? Entonces, y siempre vamos a tener que ver de pronto en múltiplos de los que se vayan a cumplir, ¿no es cierto? Múltiplos de 5, múltiplos de 10, de manera de que si hay cajas de 20, de 30, de 50, de 100, o hay cajas de 25, de 50, pasa como para que haya un múltiplo en el que no se puede ver afectado. Yo no sé, nosotros compramos en algún momento este año o el año anterior, venían unos packs que venían 127 láminas de algo. Es una excepcionalidad. Generalmente no en todos los bienes que vayan a adquirir va a haber esa situación. No nos como desabastecimiento que podrían llegar a tener en un día 25 o 27 de cualquier mes. Es una excepcionalidad. ¿Habría que manejarlo? No. O sea, aquí estamos para intentar solventar y de las experiencias que vamos teniendo, pues tendríamos que ir viendo de qué manera podríamos hacer esa presentación en función de ese bien específico. Pero como te digo, la recomendación general sería de que se manejen unidades de medida, de unidades. Entonces, en unidades vamos viendo y le sumamos, le multiplicamos para la cantidad que necesitemos. Y obviamente, miren, bueno, ahí nace también desde la parte de ustedes. Por eso es fundamental el trabajo de ustedes, porque si yo sé que vienen en pack de 122, entonces yo tengo que pedir 8 packs de 122 y le multiplico para poner el número de unidades que necesito. No voy a pedir un número cerrado de 50, cuando sé que vienen de 14. Las casas comerciales tienen la misma presentación y sobre todo en subasta hay problemas porque yo no sé qué casa comercial va a ganar 5 pero si le va a ganar ya no es algo que es infrecuente, sino que ya no es el paso recurrente en lo que son bienes y relativos también, porque cuando es por subasta, sobre todo, ya no se puede tener en cuenta la presentación. Yo considero que ahí también depende el tema del, otra vez, yéndose al estudio que ustedes realicen. ¿Por qué? Porque te pongo el ejemplo de los tubos que nos ha pasado. Yo desde el que voy aquí, los tubos que hemos recibido siempre son paquetes de 50, siempre. Entonces sería ilógico que pidan paquetes de 70, por ejemplo. Entonces, esas cosas también se deben revisar y eso lo tienen que realizar en donde ustedes están haciendo el estudio. Entonces, ¿existe ya cierta unidad? Mira, yo es que yo estoy como puedo hacer el estudio si va a subasta, yo no sé. Pero tú puedes Sí, a ver, no. Sí se ha generado bastante problema porque esto sí genera un problema. A ver, por regla general, no vamos a poner en las presentaciones una presentación específica a menos que el equipo necesite. Por ejemplo, necesito una jeringa de 1.5, ni más ni menos, ni ningún margen, porque la de 1.5 es la que me sirve. Entonces, eso va a estar en la justificación del por qué yo pido en esa presentación. Y en estos otros bienes, en los que, por ejemplo, unos me dan en caja de 10, otros me dan en caja de 15, otros me dan en caja de 20, sabemos esa variedad, o incluso en otras, como mencionaba el compañero, ya sabemos que eso solo viene en cajas de 50. Pero también ha pasado que ustedes dicen, no, que el proveedor solo dice de 50 y aparece otro que sí tiene de a 25. Entonces, por regla general, solo se va a poner por unidades, con la aclaración de que cualquier presentación que me vayan a dar, me tienen que dar en cantidades exactas. Y si ustedes conocen que en el medio se maneja ya una cantidad predeterminada, solicitar con múltiplos de esa cantidad. Que lo que pasó en un alcohol, la presentación ha sido única de 2.5 litros y nosotros pedimos 14. Entonces, inicialmente, pero el punto es de que un múltiplo no me iba a servir. Y si nosotros pedíamos, aún sabiendo que era de 2.5, resulta que el proveedor dijo, no, si me dan tiempo, yo sí te traigo de a 1. Entonces, si yo pongo 2.5, otro proveedor que podría darme de a 1 me va a decir, están direccionando la compra. Porque si no cumplen esa especificación, yo le digo, no, yo quiero de 2.5 porque esa fue mi justificación. Entonces, por regla general, no pondríamos presentaciones, sino unidades. Pero eso no es letra muerta de que en mi contratación, en mi objeto de contratación, por mi necesidad, lo establezca, siempre y cuando esté en la justificación. Eso sería como que la salida a este problema que nos ha dado varios contactos. Ya. Y, bueno, ya
Ok. Perdón, pues sí hay que analizar este tema porque, por ejemplo, si nos han pasado que ustedes ponen, se me ocurre, 20 litros. Y ok, nos traen en cualquier cantidad. Y ha pasado que me traen, digamos, 20 litros. Entonces me dicen, bueno, ahora sí reparta todo. Yo eso no voy a hacer. Y a veces me ha pasado con ustedes, que ustedes también dicen, ¿y yo cómo reparto? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Entonces, ese tipo de cosas también analicen. O sea, si ustedes saben que no van a poderlo repartir, entonces van ahí sí de una presentación menos para que no pase ese tipo de cosas. Y hay más esta pregunta de la otra columna. Ahí dice lugar de entrega. Si todo bien tiene que ingresar por bodega, ¿se puede poner diferentes centros por eso para que reciban así? ¿O todo tiene que ingresar en plazas? Sí puedes, porque los analistas administrativos zonales están delegados, hacen como sus veces de Guadalajara. Entonces ellos pueden recibir cosas de allá. ¿Qué nos pasó no hace mucho en Santo Domingo? Recibió cosas de él. Entonces ella firma por mí. Cuando las cosas no llegan acá, ¿qué nos ha pasado con tu juez? Si no recibimos aquí, ellos allá firman la recepción de esos repuestos y es como si hubiera participado alguien. Dice que es una delegación. Entonces sí pueden. Y ahí en lugar de entrega, por ejemplo, si compro 1000 tubos, son 500 Guayaquil, 500 Quito. En el mismo ítem pongo 500 planta central y abajo los mismos 500 con las mismas especificaciones, los mismos para Guayaquil, la división de Guayaquil. O en el lugar de entrega pongo 500 para Quito, 500 para Guayaquil. O sea, tú puedes poner en la metodología cómo se va a distribuir esos tubos. Si tú deseas que los tubos sean entregados directamente allá, lo podrías hacer. Pero nos vamos otra vez a lo mismo. O sea, no sería correcto distribuirlo así si sabemos que otros lugares necesitan. Porque aquí, desde planta central, yo llevo el control y sé cuánto utilizan, cuánto no, o si tienen demasiado, se va a decir lo que piden. Pero si ya mandamos allá, ya es otro tema. Entonces, si queremos tener el control de esas cosas, sería mejor que vengan acá. Solo en el caso, por ejemplo, que como dice el tema de recibos, o los temas que necesitan refrigeración, les entiendo. Pero con las demás cosas deberían estar conforme se vaya utilizando. Pero en el cuadro te dice lugares de entrega, entonces. O sea, podría me hace saber que tengo que definirlo ya. No. O sea, ¿dónde vamos a recibir todos los si es necesario, por ejemplo, en el tema de recibos, que de esto como ustedes debería pasar eso. Tanto se recibe en Quito y tanto se recibe en Guayaquil. Porque no puede eso quedarse aquí y luego mandar allá como mandaba. Somos que no necesitan mayor. Deberían recibirse aquí porque no. La justificación para recibir en otras ciudades es porque necesita ser colocada ahí en sitio. Por ejemplo, los repuestos tienen que hacer mantenimiento allá. Pero si son cosas que tú puedes distribuir mensualmente, debería llevarse, o sea, debería ingresar a cada Y esto, eso se pone ahí. Perdón. Esto, una vez que ingresa a planta central, se pide mensualmente. Solicitan mensualmente las analizaciones personales. Como el resto de Entonces, consideraciones generales, no modificar la tabla. Pasamos a lo que son la línea básica de investigación previa de todo lo que hemos aprobado anteriormente. Sí, debe haber algún tipo de presentación de preguntas en los casos excepcionales que veníamos mencionando y establecer los bancos, que también es otro dilema que tenemos, ¿no es cierto? Que a veces ponemos de una cinta métrica de 150 centímetros y no nos pegan esta no sirve, no vale. Entonces ahí también sí sería deseable que se establezcan rangos en función de un mínimo o máximo para que los proveedores tengan esa viabilidad de poder entregarlos basados en esos aspectos. Sí. Ok. Vamos al tema de los análisis, ¿está bien? El tema del análisis, de acuerdo a lo que la normativa, nuevamente, vamos a hablar del tema de beneficio, eficiencia y efectividad. ¿Qué es el beneficio? El beneficio sería lo que obtengo a través de la adquisición del bien, del producto, que voy a adquirir. La eficiencia no sería otra cosa que los aspectos que mejoran, qué aspectos se mejoran producto de la adquisición de los bienes que estoy realizando y qué recursos voy a utilizar, ¿no es cierto? Porque a veces ya se puede utilizar el tiempo, de pronto a veces el manejo, el procedimiento con los técnicos que
la capacidad, eficiencia o efectividad. ¿Es separado o es separado? Dice, o sea, o beneficio, o eficiencia, o eficiencia, Eso es conflicto de la normativa. pero el formato no era eficiencia o entonces tendría que Claro, es que mira, como te comento nuevamente, este esquema está determinado en la generación de electricidad que nosotros estamos En el manejando ahora, formato. en nuestro formato institucional, que está normado a través de del manual que sacamos. Entonces habría que darle, porque estamos apuntados a utilizar este derecho. Sí, entonces, vamos a tener la efectividad. Es decir, la efectividad sería cuál es la mejora en el proceso, y esto toma la potencia en cumplimiento de mis objetivos institucionales. Eso sería basado en el tema de efectividad. ¿Sí? Consideraciones generales, en función de lo que ya hemos realizado. Nuevamente, tenemos que descargar por los formatos actualizados del internet. Sí, de pronto a veces, y a veces digo, porque si nos pasa a todos, tienes el formato, pásame un formato actualizado de la, y es de todo, no es solamente la generación de licencias, sino a veces son en las actas de entrega, en las especificaciones. Entonces, ¿qué es lo más seguro para nosotros y lo más importante? Que nos vayamos a fuentes oficiales. La fuente oficial, en este caso, y tenemos, hemos venido actualizando los formatos. Ahora, al día de hoy, están actualizados en internet. Los formatos, los formatos actualizados, y sería pues nuestra biblioteca habitual. Siempre que me digan que voy a tener que realizar un procedimiento, pues me voy a la biblioteca, descargo el documento que me corresponda y lo trabajo desde ahí. Sí. Actualizar la línea gráfica de los formatos. Ustedes saben que con todo el acontecer, con todo el acontecer político del cual estamos atravesando, las líneas gráficas, la línea gráfica de los formatos la cambian, y eso no es un tema nuestro, no es que nosotros lo pongamos, porque a veces ustedes se molestan y dicen, ay, otra vez han cambiado el. No es nuestro, eso ya viene de la presidencia, nos informan a nosotros como institución, nosotros lo único que hacemos con el conocimiento, y se debería actualizar la línea gráfica, los formatos que descarguen. Les voy dando como que un punto específico para que ustedes puedan manejar la información. Verificar la información general del documento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos al inicio, nosotros tenemos un número de documento, tenemos qué área corresponde, quién es la autoridad a la que vamos a dirigir el documento, ¿sí? Esas son informaciones que de una u otra manera, y aunque ustedes no lo crean, producto de estas observaciones también nos hemos visto en la necesidad de cambiar o volver a generar los documentos o actualizarlos. Entonces, más bien, tratemos ahora que estamos ahorita actualizándonos todo, tratemos de que eso también sean cositas que nos vayan ayudando para mejorar a todos. Sí, adjuntar los anexos declarados en el documento. Esto es algo que nos pasa muy frecuentemente y que también tiene incidencia directa en lo que tenemos que hacer. Ya cuando la carpeta está lista y estamos mandando al administrativo financiero, nos hacen la primera observación es, aquí ustedes dicen que tienen un informe, dicen que adjuntan fotografías, dicen que adjuntan el informe, el estudio, el memo, como puedan pedido, incluso pongan recuerden que nosotros en medicina legal y entiendo especializada, un documento con la responsabilidad de los procesos planificados para el año 2024. Ese sería para mí un documento que necesariamente debería estar ahí, ¿no es cierto? Como un anexo. Yo tengo un documento en el cual están diciendo que son responsabilidades y me faculta para que le proceda a realizar el informe de generación de necesidad. Entonces, son esas cositas chiquitas que ustedes no lo crean, influyen. Y cuando ya se va a otra área, el área como no conoce de nuestro trabajo, es decir, llega un expediente nuevo, lo primero que van a hacer es utilizar los revisores del inicio. Y si yo tengo escrito, ¿no es cierto? Si yo tengo escrito de que apunté fotos y las fotos no hay, me van a decir, entregue las fotos, porque le vuelvo el expediente. Y así sucesivamente no pueden complicar. ¿Ya? Verificar el número total de páginas. Esto también es un tema que nos acarrea muchos inconvenientes. A veces el formato está con 3 hojitas. Y si nosotros no lo actualizamos, hacemos 10 hojas, pero se firma como si estuvieran 3. Igual nuevamente en el control previo para realizar el pago, siempre te van a decir el documento es inválido, actualicen el documento porque no están con el número de páginas totales.
Verificar que el documento cuente con las revisiones. Sí, eso también es importante. El documento tiene que estar con las firmas que ya habíamos aprobado, que es el elaborado, el revisado y el aprobado. Que cuenten con ese tipo de revisiones. Y también, pues, es importante, y nosotros acá, como parte, como un subproceso, nosotros tenemos el apoyo de las áreas administrativas y políticas en la función de la revisión del documento integral, para, como lo piden ellos, nosotros podemos avanzar. Entonces, es por eso que también las generaciones de necesidad demoran un poquito más, porque tenemos todos estos filtros que de una u otra manera nos deben venir consumidores de todos. Entonces, eso también se generaría de impuestos. Y finalmente, suscribir el documento electrónicamente en la versión final. Final, sí, porque este documento sería, hay veces que ponemos la firma en un documento de fecha, firmamos hoy, el documento más de ayer a la revisión, pero lo firmo hoy y se quedó con la fecha de ayer. Entonces ese documento también va a ser necesario que se tenga esa previsión de que el mismo día que la fecha inicial, en el inicio del documento, la fecha sea el mismo día en la que yo estoy suscribiendo, y procurar de que si yo lo suscribo, todas las personas que intervengan en el documento también lo suscriban el mismo día. Eso sería. Y como para tener como para que ustedes puedan ver en vivo una generación de necesidad, pueden cambiarla. Gracias. Ok, entonces, mire, era lo que decimos, ¿no es cierto? Las consideraciones de lo que decíamos, la línea gráfica, el número de estudio, el número de estudio, el número de estudio. Este sería el número de estudio, tenemos la unidad de cliente, en este caso sería la coordinación técnica a la que pertenece. Sí, para quién va dirigido el documento, y es la persona responsable de generar el informe de condición de necesidad y la fecha. La fecha, como les comentaba, esta es la fecha con la que tendrían que estar suscritos los documentos por las personas que intervengan. ¿Sí? El número de estudio correlativo no está la coordinación. Pues sí, nosotros como coordinación, o las coordinaciones, dependiendo de cómo esté la planificación, nosotros generamos, asignamos el número porque tenemos un correlativo de todos los números. Ya, entonces, en el antecedente lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Por parte de lo que sería la referencia documental, lo que sería parte de la normativa. Bajemos un poquito para que me vayan revisando. Baja. Los artículos que correspondan en función de lo que me sirva a mí para fundamentar mi contratación. Bajemos un poquito más. Bajemos. Nosotros podemos llamar, es parte de la normativa. Y para la resolución, las resoluciones de todo lo que establece en el territorio. Y como Vamos a de ver. naturaleza, no se aplica la normativa conforme a la Poco de en el efecto de la contratación como tal, ¿no es cierto? Vamos a ver, miren, aquí tenemos ya desagregar un poco el tema de cómo va a estar distribuido. Bajemos un poquito. Planta central, los unidades concentradas. Bajemos, por favor. En las oficinas técnicas. Seguimos avanzando y pasamos el tema de la justificación. Como les decía, el tema de la justificación es fundamental porque ahí vamos a solventar todas las preguntas que hicimos inicialmente. Bajamos.
Bajamos, está en porcentaje. Miren, aquí ya comenzamos a tener ya valores estadísticos de qué es lo que hicimos, cuánto tenemos, cómo lo fuimos realizando. Bajamos, por favor. Este proceso específico era también con policía y comportamiento, entonces teníamos estadísticas de autopsias. Bajamos en relación al año anterior en relación con el año que voy a comprar. Sí, procedimientos que se van a realizar y que tienen impacto, relación directa con el proceso que voy a sacar adelante. Avanzamos, tenemos las estadísticas de todo aquello, sí, y ahí ya vamos empezando nuestro análisis, ¿cierto? Tenemos que a nivel nacional para el año 2023 se ha realizado un promedio mensual de tanto, y ahí vamos argumentando nuestra justificación de tal manera de que podamos tener un sustento válido para la adquisición de los bienes. Continuamos, e incluso en esta parte tenemos desagregado ítem por ítem, qué es lo que vamos a comprar, en qué se utiliza y para qué lo vamos a utilizar. Continuamos. Sí, entonces miren que la parte de la justificación es el cuerpo más amplio en el que nosotros vamos a fundamentar todo lo que necesitamos adquirir. Continuamos, bajamos. Sí, hasta la distribución, ¿cómo va a estar, no es cierto? Vamos a ver el objetivo, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, la adquisición de los materiales, los objetivos específicos, promover, garantizar, facilitar. Continuamos, por favor. Se pueden dejar solo objetivos sin objetivos de crecimiento. Lo podemos hacer, sí, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Continuamos. Sí, las especificaciones técnicas científicas. Miren, aquí está lo que habíamos mencionado, el tipo de bien, la distribución de bien y la cantidad aproximada. Como les había mencionado, faltaría ahí cómo va a ser el lugar de distribución, que este proceso, como antes del anterior, no lo teníamos considerado. Avanzamos, por favor. Avanzamos. Tipo de bien, ajá. Entonces aquí ya tenemos el análisis de lo que es el beneficio, la eficiencia y la efectividad. Sí, entonces aquí podemos ver a través de la diversión científica realizada por el personal, se garantiza el acceso efectivo y gratuito a los museos ciudadanos. Ese va a ser el beneficio. La eficiencia y la eficiencia materiales contribuye a mejorar los objetivos institucionales relacionados con la actividad pericial. Sí, y la efectividad nos hablaría de que la adquisición de estos recursos que también expandir la cobertura de los servicios. Es fundamental porque tenemos que ver en un ámbito holístico. Sí, y ratificamos todo el tema en la recomendación. Para antes dispuesto, los preventivos recomendados se realiza la adquisición de tal cosa a fin de cumplir con los requerimientos diarios en el área que corresponde. En este caso es para que. Sí. La documentación adjunta, miren acá, tenemos aquí los documentos institucionales con los que se levanta la información inicial en función de las estadísticas de cada unidad y también los datos de control que nosotros teníamos de cómo fueron utilizados los estudios, la firma de responsabilidad, que en algún momento, si es que sería la verificación, tendrían que ser las mismas fechas, la firma tendría que ser la misma de formato inicial, del formato que estaba al inicio. Eso sería todo lo que corresponde a una generación de electricidad en el ámbito de líneas. Les agradezco mucho. Antes de comenzar, nos vamos a levantar, estirarnos, por favor. Pausa activa. Pausa activa. Ahora nos vamos a enviar por tu espacio.
Bueno, ahora yo les voy a presentar el informe de necesidad de servicio. ¿Por qué es importante siempre tener presente la normativa? ¿Por qué? Porque en el sector público tenemos que hacer lo que está escrito en la ley. No podemos hacer ni más ni menos sino lo que está escrito. Entonces, por eso es importante siempre conocer por qué o qué normas o qué leyes nos rigen para hacer las actuaciones administrativas. En este caso, ya vimos el artículo 23 de la ley. Este artículo nos habla de los estudios previos dentro de la etapa preparatoria, no solo del informe de necesidad, sino todo dentro de la etapa preparatoria. El artículo 42 y el artículo 44 del reglamento nos hablan específicamente del informe de necesidad. ¿Por qué tenemos que hacer un informe de necesidad? Cabe recalcar que este reglamento fue publicado en el año 2022. Pero esto del informe ya venía desde el manual de buenas prácticas en la contratación pública. Entonces no es nuevo este informe, o no es que por el reglamento se tiene que realizar este documento, sino ya constaba en el manual de buenas prácticas, en donde en la identificación de oportunidades para el desarrollo, ahí nos decía Jorge, ¿cuál es el formato del informe de necesidad para servicios? Como ya revisamos en el de bienes, tenemos un encabezado. En el encabezado tenemos un número. Ese número, como lo mencionó mi compañero anterior, nos da, quien da es el analista administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un secuencial de todos los informes de necesidad que generan las diferentes áreas. Por ejemplo, lo que es ciencias forenses, tenemos planimetría, tenemos microscopía electrónica de barrido, entonces todas las áreas que integran ciencias forenses, nosotros les vamos asignando uno. La unidad requerente, en nuestro caso, es la Coordinación Técnica de Servicios de Ciencias Forenses, hay el de Medicina Legal, hay el del Administrativo, hay TICS. Entonces, aquí tenemos que colocar cuál es la unidad requerente. Se debe colocar cuál es el jefe de la unidad. ¿Quién está elaborando el documento? Y la fecha que se elabora. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, estos documentos tienen que pasar primero por la revisión que es de la coordinación. Y a su vez nosotros remitimos a las áreas de apoyo, que es la coordinación jurídica y la coordinación administrativa. Esta fecha será la definitiva cuando se firme. Entonces podemos ir cambiando hasta que firmemos los documentos. Ya. Gracias. ¿Cuál es el cuerpo del informe de necesidad? Tengo mis antecedentes, la justificación, el objetivo. El punto 4 es lo que diferencia del informe justificativo de necesidades para la adquisición de bienes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos determinar el servicio a contratar. ¿Me recuerdan cuál era el punto 4 del informe de necesidad de bienes? O los productos que vamos a requerir. ¿Ya? Esa es la diferencia. El 5 es del análisis, 6 recomendación y 7 las firmas de responsabilidad. Todo esto es el cuerpo de mi informe de necesidad. Ahora vamos a desagregar uno por uno. En los antecedentes, siempre va a estar primero la Constitución. ¿Por qué? Porque esta es nuestra Carta Magna y es lo que nos ampara para hacer los procesos de contratación. Siempre vamos a tener primero la Constitución. Después, ¿qué rige a la entidad? El COESCOP. Tenemos que detallar. De todo esto se detalla la parte pertinente, ¿no? No es que vamos a copiar toditos los artículos de la Constitución, toditos los artículos del COESCOP, no, solo la parte pertinente, la cual nos permite motivar nuestro informe de generación de necesidad. Y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Equidad del Servicio. Esto es dentro de la parte normativa.
Ahora bien, yo también tengo una referencia documental, que son todos los documentos que yo generé antes de elaborar este informe. Aquí les traje un ejemplo. Entonces, aquí está la Constitución, está el Código. En este caso, aquí me habla de lo que hicieron la pregunta anterior. Yo estoy poniendo la normativa de los bienes que no están a nombre del servicio, que están en una fase cuarta para la transferencia a nombre del servicio. Este es en el caso de bienes que no estén a nombre del servicio, ¿no? Y el estatuto, y en este caso se nombra lo que es de ciencias forenses, medicina legal y de acuerdo a las áreas que hay. Ahora vamos a ver la justificación. Imagina que a bienes, yo como generador de la necesidad debo preguntar cuáles son los bienes que están. Sí, ya, verás, aquí justa justificación de unidad. Voy a explicar ese tema. Mire, nosotros para justificar, esto es servicio. Nos vamos a enfocar en un mantenimiento, ¿ya? Entonces, yo necesito hacer mantenimiento, están los nombres, no conozco, pero un Pérez, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer el mantenimiento a un equipo, pero yo no sé si puedo hacerlo. Entonces, todas ¿qué te puedo decir? Esas preguntas o todo eso tengo que hacer con anterioridad antes de generar este documento, porque no me sirve de nada coger y hacer toda la documentación preparatoria. Cuando llegan, me dicen, no, es que resulta que esto no está a nombre del servicio, ¿cómo te doy? ¿Cómo puedes hacer un mantenimiento? Para eso, yo primerito tengo que saber, ¿el bien está a nombre de nosotros? No sé, hago las consultas. Entonces, cojo, le mando un correo a la PAO. Como siempre hemos dicho, hay que trabajar articuladamente. O sea, yo no puedo, como analista, poder decir, vean, ¿está o no está? ¿Por qué? Porque la mayoría de los que trabajan aquí, ustedes peritos, tienen trayectoria y conocen de los equipos. Entonces, es trabajar articuladamente, conjuntamente, es decir, mira, ¿conoces de esto? No, yo tampoco. Hagamos la consulta a la PAO. Le mandamos un correo y le decimos, Pau, esto nos puede estar revisando, hay que mandarle serie, hay que mandarle modelo, los códigos, todo para que la Pau también sepa de dónde es. Y ella nos puede decir, mira, si sabes que sí está el nombre del servicio o no está el nombre del servicio. Si está el nombre del servicio, no hay ningún problema. Igual todo eso vamos a colocar en antecedentes que se hizo las consultas previas. Si no está el nombre del servicio, viene otro proceso, que es el proceso de solicitar un criterio, un pronunciamiento jurídico, es decir, ¿podemos o no podemos darle? Porque ahora pueden decir, resulta que el equipo está parado ahí, no sé, 10 años, y yo ahora quiero hacer algún análisis ahí, pero ¿cuál es mi justificación? O sea, y los 10 años anteriores, ¿por qué no utilicé? Entonces, todo eso hay que analizar y se solicita el pronunciamiento jurídico. Jurídico nos dice, sí puede realizar y continuamos. O sea, no es que hay el impedimento que no está el nombre del servicio, no se hace y ya no pueden utilizar ese equipo. Entonces, siempre hay una manera, como decir, articulada de conversar. O sea, ¿y cuál es el beneficio de aquí? Que somos una institución pequeña. O sea, no es un ministerio, no es una entidad súper grande en la que pasas y no le conoces a la persona de al lado. Simplemente como un jefe decía, todos estamos a una llamada. Llamarnos y decir, mira, ¿cómo hacemos? Acercarnos donde Pau, acercarnos a jurídico, y ellos siempre nos van a tener, o sea, podemos agendar reuniones para solventar estos temas. Claro, está bien la pregunta. A mí me pasó en el proceso de tantos problemas ya bien, de los ítems que se compró, no estaban, digamos, ingresados en el sistema de bien. Y tocó hacer el trámite, bien, lavado ese trámite para adquirirlo y hacer el trámite hasta que el Ministerio de Penales. Aquí es el mantenimiento como tal que se le va a dar. Allá es un tema ya del SLAI que no está ingresado el I. Pero eso ya creo que vamos a ver más adelante con Lore, o no sé con quién es, que se habla justamente de este tema. Ya, pero para el pago. Ahorita, acuérdense, nuestro informe de necesidad es nuestra base.
¿Por qué? Porque de aquí en adelante nosotros comenzamos a hacer todo el proceso. Entonces, aquí es en donde tenemos que, yo sé que a todo ponemos los 5 sentidos, pero aquí es en donde tenemos que ser más claros y específicos de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque partimos desde aquí. Entonces, como se dice, cuando ustedes van a construir una casa, ¿qué es lo más importante? Los cimientos. Este va a ser nuestro cimiento para continuar el proceso de contratación. Ahora, como estábamos hablando de mantenimiento, los mantenimientos, tenemos mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del preventivo y del correctivo? Un preventivo, Está funcionando. tengo mi preventivo. ¿Qué hacen ustedes mantenimiento de sus vehículos? Cada cierto kilometraje, cambian ciertas cosas, pero se les dañó cualquier cosa. Eso es un mantenimiento correctivo. Entonces, de acuerdo a las normas de control interno, yo tengo que tener un plan de mantenimiento. O sea, eso es lo que indica la ley. Realmente creo que ninguna institución, sobre todo en estos equipos, tiene este tema. ¿Por qué? Porque, o sea, no hay gente especializada que diga, mira, este equipo es y que ellos vengan y nos digan, a ver, mira, tu equipo necesitas hacer la limpieza, necesitas hacer el cambio de cabezales y todo eso. Entonces, todo tiene que ver con un informe. El mantenimiento correctivo, como les digo, el mantenimiento preventivo se planifica. El correctivo no podemos planificar porque no sabemos cuándo se va a dañar el equipo. Y lo que decía Jesús también, siempre es importante justificar con un tarifa cómo utiliza el equipo, cuántas horas, cuántas muestras tiene el equipo, toda esa información. Como vemos nuevamente, la justificación es lo más importante. Si no justifico por qué quiero dar mantenimiento, o como les decía, por qué tengo un equipo ahí, recién a los 10 años quiero darle mantenimiento, o estuvo 3 años, todo eso tenemos que justificar aquí. Por eso tengo, sí. Bueno, y con la pregunta que hice, el informe de mantenimiento que haya dado previo, que dice hágale al año, y ahorita ya voy a hacer al año. ¿Ese informe lo coloco en la referencia documental o ahorita en justificación? O sea, puedes colocarle aquí la justificación. ¿Por qué? Porque eso va a ser, como te digo, tu base para que levantes del proceso. Es que debería ser en ambas. Referencia documental es la manera de descripción, informe, tal. Y en la justificación viene a dar el sentido de, con este informe se identificó que requiere un mantenimiento anual, se está cumpliendo, importante. Entonces debería estar en las dos partes, arriba de manera descriptiva y abajo ya como parte de análisis. O sea, es colocar. Si pones en la justificación, no está mal, pero como dice Luchito, o sea, si pones arriba, está bien, pero ¿y mi justificación? O sea, solo es del documento, porque arriba solo menciones, solo haces mención a el documento, pero aquí ese va a ser la base para tu necesidad. En la parte de justificación, o sea, yo tengo exposición de cara que se puede justificar de manera técnica, pero hay una palabra que dice legal, algo legal, o sea, de la parte técnica. Es que es una normativa. Por ejemplo, te pongo aquí el ejemplo de el tema de la repotenciación de equipos de uso común. Ahí le atamos a la parte legal. ¿Por qué necesitaban que se haga la repotenciación o el mantenimiento de los equipos de género? ¿Por qué? Porque van al tema de acreditación. Y el tema de acreditación está atada a una norma. La norma de bienes también te obliga a dar mantenimiento, o sea, a ese punto. Sí. Sí. Ya, entonces, como les decía, aquí tenemos un ejemplo de justificación. Entonces, aquí vamos a justificar. Tenemos qué es lo que hace el servicio, qué es lo que hace cada laboratorio. Aquí está genética, toxicología, qué es lo que elabora química, qué utiliza, ¿ya? Porque aquí, como les decía, era equipos de uso común, entonces eran balanzas y todo eso. ¿Qué ocupan para realizar su trabajo? Y el tema de las estadísticas. ¿Cuántas pericias han realizado?
para poder justificar para marcar nuestra necesidad. Entonces, aquí, por otro lado, dentro del marco de acreditación, bajo de la norma se encuentra llevando a cabo el servicio. Entonces, aquí también ponemos por qué queremos. Así que no, el día de ayer ustedes dijeron, sé que me estoy adelantando, pero el día de ayer ustedes dijeron que en la generación de la necesidad ya no van a necesitar ¿cómo es? Que la persona que dé el mantenimiento cumpla con ciertos criterios de competencia técnica. Pero sin embargo, yo como laboratorio de genética que tengo calidad, lo primero que me dice la norma es que yo debo presentar documentación de que el servicio que voy a recibir, las personas que van a usar el mantenimiento tengan competencia técnica. Sí, pero no, ayer lo que dijo Rubí es que yo no puedo pedir a la entidad. O sea, a la entidad yo no le puedo pedir, y en su base, y yo no le puedo pedir experiencia a la entidad, pero sí le puedo pedir al técnico. El técnico no me habla nada. El artículo, si bien habla de que es una evaluación objetiva, también te dice que, sin embargo, se podrán pedir certificaciones que hablen la calidad del bien. Entonces, en cuanto a certificaciones de calidad, eso sí se va a pedir, porque la persona tiene que tener esa calidad. Lo que no se va a pedir son experiencias, pero básicamente sabiendo que esto aplica para su existencia de la empresa. Por ejemplo, digamos, yo salgo de aquí y veo cuál es el manejo de la entidad y deseo ponerme esto para la repotenciación. Yo me creo menos. O sea, y no me pueden objetar. Yo puedo participar. Y resulta que voy con, no es ético, pero voy con el proveedor y les digo a los proveedores, vengan a trabajar conmigo y yo les pago. O sea, puede pasar tantas cosas, pero tú a la empresa no le puedes restringir. Sí. Ya. El objetivo. En este caso, nuestro objetivo, vamos a poner solo el objetivo. Realmente hemos manejado así el objetivo general. Y siempre va a ser determinar la necesidad de realizar. ¿Y qué vamos a realizar? El objeto contractual. Determinar la necesidad de realizar la repotenciación y puesta en marcha de los equipos de soporte. Ese es nuestro objetivo. Aún se sigue utilizando, se tiene que utilizar la palabra repotenciación cuando sea mantenimiento. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, sobre todo en las varias generadores de valor, nosotros tenemos solo inversión. Entonces tiene que ser repotenciación puesta en marcha. O sea, no podemos poner mantenimiento. Y el informe del mantenimiento me dice, haga el mantenimiento preventivo. Yo, como eso me dice el proveedor del equipo. Conversar con el proveedor y decirle, o sea, como que alinearnos, ¿verdad? Porque todos nos alineamos a un objetivo, ¿no? Entonces no podemos poner mantenimiento justamente por el tema. Cuando compra impuestos, es repotenciación y compra. Sí. Es que depende, porque por ejemplo, si es solo el repuesto, es lo que explicaba antes, si compro solo el repuesto para tener en bodega, ahí sí es adquisición de repuestos. Pero si el repuesto es para que me arreglen el equipo, es la repotenciación. Pero es repotenciación. Es que eso es depende. Pero si es que eso necesito. No, pero es que eso va a ingresar a la bodega por supuesto. Vas a tener como stock. No, es repotenciación. Es solo repotenciación. Ya, aquí, determinar el servicio a contratar. Tenemos que detallar con precisión las características del objeto, qué es lo que se va a hacer, y colocar el nombre del equipo que voy a dar el mantenimiento, la serie, modelo, color, ubicación. Como les decía, esto es importante desde el inicio para saber si está el nombre del servicio, si hay que hacer documentos adicionales, pero siempre es importante colocar a qué equipo voy a realizar. La ubicación, serie y todo eso, porque como ustedes saben, a nivel nacional tenemos varios equipos, entonces si yo voy a dar solo al de química de aquí y no coloco, ¿cómo van a saber a cuál equipo se va a hacer? Aquí, no sé si se ve bien, está chiquito, pero es lo que se hizo de la repotenciación de equipos de uso común. Entonces, ¿en dónde está ubicado?
en genética de Guayaquil. ¿Qué equipo voy a realizar? La marca, el modelo, la serie y voy a detallar qué servicio me van a entregar. Miren, por ejemplo, aquí, este incluye un repuesto, pero todo esto es parte de una repotenciación o mantenimiento. O sea, no es que desgloso el tema de los repuestos, simplemente va al mantenimiento. En 5 tenemos el análisis, que es igual al informe de necesidad de bienes. Tengo beneficio, eficiencia y efectividad. Yo sé que dice OR en el artículo 44, perdón, pero el formato está así. Está beneficio, eficiencia y efectividad. Y nosotros detallamos. Y la recomendación. Aquí nosotros vamos a recomendar que de todo lo anterior, ¿por qué recomendamos que se haga el servicio? Entonces vamos a decir que se recomienda y aquí vamos a colocar el objeto de contratación. Aquí me permití colocar desde el artículo 48, en el que me dice cómo tengo que definir el objeto de contratación, porque es importante la buena definición del objeto, porque aquí los proveedores solo con leer el objeto van a saber qué es lo que quiero hacer. O sea, no, obviamente tienen que ingresar a los documentos, pero ellos ya revisan y saben qué es lo que nosotros requerimos. Entonces, no, el objeto no tiene que ser direccionado, tiene que ser amplio, pero que cumpla con lo que nosotros queremos hacer. Y aquí está un ejemplo, tengo el beneficio, tengo la eficiencia y tengo la efectividad. Y la recomendación, con esos antecedentes se realiza y el objeto contractual. Y por último tenemos las firmas de responsabilidad. El elaborado va a ser un técnico. Revisado de ahora en adelante va a ser un técnico, un revisado técnico y un revisado administrativo. ¿Y quién aprueba? El coordinador. ¿Tienes alguna duda? Efectividad. Pero va un valor. Perdón, antes de responderte, pero lo que es importante que cuando se hace servicios, es importante detallar los repuestos que se van a utilizar. No se va a desglosar el valor. O sea, eso como les decía, si nosotros el repuesto va a ingresar a la bodega y después vamos a sacar el repuesto, ahí sí yo necesito un valor. ¿Ya? Pero si es para que esté en funcionamiento el equipo, no se desglosa. Se desglosa el repuesto, pero no se desglosa el valor. ¿Sí? Ya. Cuando yo voy a hacer, como les decía, la repotencia. Si vimos decir que necesitábamos unos filtros, ¿no es cierto? Ya. Yo tengo que desglosar qué repuesto necesito para ese equipo. Voy a cambiar el filtro, voy a cambiar la manguerita, voy a cambiar todo eso, tengo que desglosar. Pero no voy a desglosar en valor. ¿Sí? Va a ser todo el valor. Entonces, por el servicio. Cuesta a mí, con todo, que es el cambiado de sus repuestos, del repuesto y todo. Si van a ingresar. Bien claro tener la parte técnica quién es la hora, porque ustedes conocen, o sea, yo sé que no son técnicos en el equipo. Yo entiendo y me pueden decir, sí, es que yo no soy técnico, ¿cómo me pide que sí? Pero nosotros conocemos, sabemos, ya tenemos conversaciones previas con el proveedor. Y el proveedor tiene que decir, mira, hay que hacer esto, y por eso son los informes que se hacen.
Pero si el elaborado técnico, el revisado, de ahora en adelante, eso no se hacía, ya van a hacer las modificaciones respectivas, el revisado técnico, el revisado administrativo y el aprobado por el coordinador. No está yo las noches va de la mano, pero si es que cuando pido yo las proformas para que me den este servicio de mantenimiento, tienen que ahí sí desglosar el servicio de repuesto de mano de obra de arreglar ese equipo y ahí dentro de la proforma mismo poner tal cual yo estoy poniendo en la generación, por ejemplo, de una cabina, la mano de obra que me cuesta arreglar la cabina, más instalación del filtro, más Un solo valor, un solo valor. ya, pero tiene que constar en la proforma que me Tal indica que me sale que me sale Tal cual. como generación. Acuérdense, ¿qué decíamos? Este es